Thank you very much for, Muchas gracias. thank you, Dr. Torres, and the Gracias, organizers doctor of Torres, this meeting for organizadores de inviting me to esta speak, reunión, but por even more invitarme so a for hablar, giving me the pero mucho opportunity más to por darme attend la this oportunidad conference. de asistir a, Already learning a lot and este enjoying it congreso very donde he much. aprendido mucho, lo he disfrutado todo. So, when I was given Cuando the invitation to me speak about hicieron la women and invitación para hepatitis C hablar de virus, mujeres y el I virus de immediately thought of a hepatitis patient that C, I took care of inmediatamente recently. pensé en una paciente a quien And recientemente traté. this is not really a case, it's more of a No es story un because I'm not caso, going es to más give bien you una a lot anécdota, of no clinical les voy a dar details, but I thought detalles that this clínicos. patient illustrated a lot of Pero the pensé que esta issues paciente that sí I see ilustra related muchos de los to problemas que yo even the veo global con hepatitis C relación epidemic, incluso a la but epidemia also some global de particular hepatitis issues C, of pero management aspectos that are precisos specific del to women with manejo hepatitis C virus. específico a mujeres con So virus this de was a young hepatitis woman, C. Es 21 una years mujer old. joven de 21 años, She was a college student estudiante who universitaria, actually started quien recreational comenzó oxycodone con use uso de at the age of oxicodona 18, so about 3 years recreacional a los prior. 18 años. And this 3 is años antes. increasingly a common Esto cada vez se scenario está in the United volviendo un States, escenario más abuse común of en los opiates, Estados starting Unidos, with que prescription abusen de los medications. opiáceos, empiezan And con so she medicamentos started de with this prescripción. recreational use, Comenzó con su uso but recreacional, then pero because luego, of lack of debido a access to falta de oxycodone, acceso a transitioned to oxicodona, IV heroin about 6 se months fue a before I heroína saw her for the first time. intravenosa 6 meses antes de que yo la viera. She was referred to a needle exchange program La refirieron a by un a programa friend, de intercambio de and was agujas en screened una amiga en for donde se hizo hepatitis C tamizaje para as part of hepatitis that C needle exchange program, como parte de ese and was found programa to de be hepatitis C intercambio de positive. agujas y sí se encontró This que was era after 6 positiva months of a IV drug hepatitis use. C 6 meses And that's después how del uso she de la was droga. referred to me and Así came es to my como me la clinic. refirieron cuando llegó a mi So clínica. as we were working her up Al and hacer los talking about treating her estudios y hepatitis hablando C, de su tratamiento de hepatitis I C, shouldn't have been surprised, but I no me was debí de surprised to haber find that she was sorprendido, pregnant, pero and she sí was me surprised as sorprendí well. de que estaba So embarazada. this Ella también affected estaba our sorprendida. management going Eso forward in afectó ways that I'll nuestro describe manejo de ahí en adelante in en some una forma detail. que se las voy a detallar en detalle. Perdón, valga la redundancia. So in this talk, first En I'm esta going to plática, talk more, primero vamos a and hablar I think más. the prior speaker Creo que el for such an orador excellent anterior presentation hizo una about presentación viral hepatitis, excelente including hepatitis acerca de C. la hepatitis, I'm going incluida to hepatitis C. re-emphasize some of Pero the yo voy a points that he already reenfatizar made algunos about the puntos ya importance of mencionados sobre hepatitis la C importancia que as a tiene la global health hepatitis C problem. como un problema de salud global. Talk about treatment in women, Hablaré del tratamiento en mujeres given this audience y and also dado el the patient público de que se population that I trata y la take care of. población a la que yo I'm going to talk a atiendo, bit more hablaré about más treating hepatitis acerca C del in tratamiento de HIV co-infected hepatitis C en gente coinfectada con VIH. Talk about some barriers to Hablaré de hepatitis C barreras para eradication. la erradicación de la hepatitis C. And finally, my true Y passion, finalmente, mi verdadera this is not pasión specific to women with no es hepatitis C, específico nada más a mujeres because con this is what I really hepatitis love to C. talk about. I'm going Es de to lo que talk a me bit about encantaría hepatitis hablar. C Voy a hablar vaccine mucho de development. vacunas, el desarrollo de vacunas para hepatitis C. So again, hepatitis C Una vez is a más, la global hepatitis pandemic. C es una This pandemia slide global. illustrates the Aquí se prevalence of ilustra la hepatitis C prevalencia globally. de hepatitis C a It's nivel estimated global. that about Se 70 million estima people que have 71 millones de viremic chronic personas hepatitis tienen C. hepatitis This C map is crónica color-coded by virémica. Aquí hay prevalence in different código de countries. color de You los can see mapas that the United States para and Mexico representar are a los both colored diferentes yellow on the países. map, Vean Estados Unidos which y means México that the amarillo. estimated Quiere prevalence is decir que la about prevalencia 1% estimada es in más de both 1% en los dos países. That equates to about 3 que es million igual cases a in the 3 United millones de States, and I casos guess en Estados between 1 Unidos y and 2 creo que million entre cases 1 y in 2 Mexico. millones de casos en México. You can see that there are other Pueden countries ver que hay with otros much países higher prevalence, con prevalencias in mucho más Central altas Africa, en África Central, Mongolia, Mongolia, Egypt in the upper right. Egipto. You've probably Arriba a heard la that derecha tal Egypt vez infected a escucharon huge que proportion of their Egipto population tiene with genotype 4 hepatitis C through a infección con schistosomiasis genotipo 4 eradication por attempt that quistosomiasis, used, que se reused usaba o se injection equipment. reusaban los So equipos de the prevalence inyección. in Egypt is the Los highest in the problemas world. en Egipto son los más altos.
Hay 6 genotipos genotipos que son clínicamente relevantes. Se han identificado 7, pero no son comunes. Genotipos de hepatitis C. Aquí el genotipo 1 es de rojo. Es el más común en el mundo, particularmente en América del Norte, incluido Estados Unidos y México, seguido por genotipos 2 y 3. Para repasar la historia natural de la infección por hepatitis C, lo fascinante de la hepatitis C es que 25% de la gente que se infecta espontáneamente eliminan la enfermedad. Me llevó a la investigación de hepatitis C por el hecho que se vio esta eliminación espontánea en algunas personas con hepatitis C. El otro 70% no tiene tanta suerte y sí desarrollan hepatitis C crónica. A pesar de tener hepatitis C crónica, más o menos 80% de las personas se vuelven asintomáticas completamente y en casos ni siquiera saben por décadas que tienen hepatitis C. Lamentablemente, por razones que no entendemos del todo, 20% de la gente con hepatitis C crónica tienen fibrosis progresiva y en última instancia desarrollan cirrosis, fibrosis muy severa del hígado. Incluso en los que tienen cirrosis, algunos tienen enfermedad que progresa lentamente, pero hay un 25% que desarrollarán hepatopatía en etapa celular o carcinoma hepatocelular. Y ya una vez que ocurre eso, puede llevar a la muerte, a menos que la persona reciba trasplante de hígado. Entonces, la hepatitis C, como resultado, es principal causa de hepatopatía terminal y de carcinoma hepatocelular en Estados Unidos y otros países. Y es interesante que la mortalidad por hepatitis C en Estados Unidos excede ahora a la mortalidad por VIH. Aquí la gráfica muestra el número de muertes por 100,000 personas por año. La línea roja son muertes por VIH en Estados Unidos y amarillo muertes atribuidas a hepatitis C. Alrededor del 2007 comenzamos a tener más muertes por hepatitis C que por VIH. Y esta tendencia se espera que va a continuar a diverger o a separarse para que no sea tan bueno el VIH como tampoco lo es la hepatitis C. De hecho, en los Estados Unidos, hasta el 2012, las muertes debidas a hepatitis C habían excedido a las muertes debidas a otra infección notificable combinada, incluido VIH, tuberculosis, que no es tan común en Estados Unidos, otras cosas que nos preocupan, bacteremia, todos padecimientos notificables. La hepatitis C ocasiona más muertes en Estados Unidos. La hepatitis viral también es un asesino importante en el mundo. Hepatitis C y hepatitis B combinadas a nivel mundial llevan casi el mismo número de muertes en el 2012 que muertes por VIH en el mismo periodo. Entonces, la hepatitis C es un problema muy serio en Estados Unidos, México y en el mundo, y particularmente para nuestros pacientes, como dijimos en la última plática, 25% de la gente en total con VIH tiene también hepatitis C. Este problema se incrementa en poblaciones positivas de VIH, particularmente los usuarios de drogas intravenosas, en donde el problema es más serio. Hombres que tienen sexo con hombre tienen menor prevalencia, los VIH positivos tienen menos prevalencia de hepatitis C, pero en términos generales la prevalencia es bastante alta. Y la hepatitis C es la principal causa de muerte en la gente que vive con VIH después de SIDA. Esta diapositiva ilustra
una cohorte de gente infectada con hepatitis C en Estados Unidos. Creo que no muy bien caracterizado, pero seguramente pasa en otras partes del mundo también. Tenemos lo que en Estados Unidos se llama los baby boomers, nacidos entre 45 y 65, 1945 y 1965, con gran prevalencia de hepatitis C, se infectaron en la década de los 70 o de los 80. Así es que una gran proporción de gente con infección crónica de hepatitis C son baby boomers. Al envejecer, toda la población de gente infectada con virus de hepatitis C está envejeciendo. Y a medida que esta gente envejece, están en mayor riesgo, con un periodo prolongado de infección severa de hepatitis C, con mayor riesgo de complicaciones por la hepatitis C. Se estima o se proyecta que la tasa de muertes por hepatitis C y la tasa de hepatopatía terminal y hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular, en los últimos 20 años se ha visto en Estados Unidos a medida que envejece la población y que desarrolla complicaciones. La línea azul son las muertes debidas a hepatitis C y el pico se proyecta que estará para 2036 por el envejecimiento de estos baby boomers. Ese es el problema que se relaciona con hepatitis C crónica que ya está ocurriendo. Algo más que nos preocupa son nuevos casos de hepatitis C. No solamente tenemos esta cohorte de baby boomers que envejecen y se enferman, sino que hay nuevas infecciones con hepatitis C. Y lo sabemos en Estados Unidos, pero probablemente también es cierto en otra parte del mundo. Aquí se ilustra la incidencia o nuevos casos de hepatitis C en los años por edad de la gente infectada. Esto es en Estados Unidos. En su mayoría son gente de 20 a 29 años que se infectan con hepatitis C. La tasa continúa incrementándose. El renglón de abajo es los ligeramente de mayor edad, en los 30. Por supuesto que se debe a la epidemia de uso de opioides que tenemos en Estados Unidos y los que se hacen la transición a ser usuarios intravenosos de drogas, como ya dije antes. Y esto es sorprendente. Nuevos casos de hepatitis C en Estados Unidos entre 2010 y 2014. Es en la era del tratamiento de DAA o tratamiento antiviral directo. En los estados marcados así son casos nuevos que se están incrementando y los que no reportaron es el blanco, morado es el cambio. En términos generales, en todo Estados Unidos hay mayores tasas de hepatitis C a pesar de las revoluciones en los tratamientos de hepatitis C que hemos tenido en el pasado, en la década pasada. Se piensa que se debe a la epidemia de uso de heroína. Otro punto que quería hacer es otra razón para nuevas infecciones por hepatitis C en el mundo. Ya dije que el caso de Egipto, por ejemplo, es inyecciones del sistema de salud no seguras, lo que dijimos de la esquistosomiasis. Esto se ve en la atención de la salud. Tampoco en Estados Unidos no lo tenemos. Hay brotes en clínicas de cardiología en donde los radioisótopos o las tinciones resultaron contaminadas. 20% es hepatitis B y 20% hepatitis C, que se les atribuye a no usuarios de drogas intravenosas, sino a inyecciones no seguras del sistema de salud mismo. O sea que hay que recordar y enfatizar que reutilizar cualquier equipo de inyección implica un muy alto riesgo de transmisión de hepatitis C. La meta de tratar hepatitis C es curar, esa es la primera meta. Ya que tenemos disponibles los fármacos,
Es una meta muy factible. Esta diapositiva ilustra cargas virales con el tiempo en diferentes escenarios. Uno es aquellos que tienen tratamiento y que luego hay irrupción de la enfermedad, hay otros inmunosuprimidos por mucho tiempo y luego recidivan. Estos dos primeros escenarios ya no son comunes por la eficacia que tienen los fármacos, ya están en el percentil 90, en su mayoría. Gente que termina el tratamiento para hepatitis C es que se curan, tienen lo que se llama SVR o respuesta virológica sostenida. ¿Por qué es importante lograr la cura en la hepatitis C? Las siguientes diapositivas es un estudio realmente muy importante de Van der Meer del 2012. Vieron a múltiples grupos de gente con hepatitis C crónica ya con fibrosis avanzada. Creo que eran 500 personas. Vieron tasas de insuficiencia hepática y otros problemas. Aquí vieron insuficiencia hepática en esta población, en gente que no recibió tratamiento para hepatitis C porque ya tenían fibrosis avanzada con altas tasas de insuficiencia hepática en ese momento, pero los que se trataron exitosamente y tenían tasas de supresión viral, a pesar de números virales sostenidos. Ha sido realmente una revolución de cómo se afecta la vida de alguien que tiene hepatitis C crónica. Lo mismo para carcinoma hepatocelular. Hay altas tasas de carcinoma hepatocelular, a pesar de no tener cirrosis antes del tratamiento. Es mortalidad debida a todas las causas. Entonces, todos pensamos que tratar hepatitis C es importante. Hablaremos de cuestiones específicas de hepatitis C. Llamo su atención a lo maravilloso que se logra mantener por la IDSA y la AASLD o las guías.org. Son organizaciones de recomendaciones específicas para el tratamiento de hepatitis C. Casi todas las recomendaciones que les voy a hacer vienen de este sitio. Primero que nada, ¿quién hay que tratar por hepatitis C? La respuesta es a todos con hepatitis C crónica. En particular, estoy de acuerdo con lo anteriormente dicho, que cuando hay coinfección hay que tratarlos definitivamente a todos. ¿Y qué podemos decir de las mujeres en particular? Una población específica a la que hay que prestarle especial atención son las mujeres que tienen esto hasta que se adquiere la hepatitis C, se reduce y por eso es una sorpresa que las mujeres jóvenes embarazadas, yo veo a pacientes de 50 o 60 años y no se me ocurre pensarlo, pero en este nuevo grupo de mujeres jóvenes que se infectan por ser usuarias de drogas intravenosas son mujeres en etapa reproductiva y se pueden embarazar. Sí hay que tratarlas por el riesgo de transmisión de madre a hijo de hepatitis C. La tasa es de alrededor de 5 a 15%. La tasa es más alta en mujeres con coinfección con VIH. Ya cuando alguien está embarazada, como la paciente que les describo, habrá que diferir el tratamiento. No hay datos sobre la seguridad del virus de hepatitis C y el tratamiento directo, antiviral directo, pues en esta paciente en particular lo hicimos, en particular no usamos mucho ya ribavirina para hepatitis C, pero es altamente teratogénico, no se debe usar definitivamente en el embarazo, incluso la ribavirina para la pareja de la mujer embarazada puede ocasionar problemas. Es muy importante que la gente esté muy consciente. Hablando de complicaciones durante el embarazo, mujeres con virus de hepatitis C tienen mayor riesgo de esta complicación que puede ocurrir en el embarazo, que es colestasis intrahepática. No es común, no es una contraindicación para que se embarace una mujer a la que se le trata por infección de hepatitis C, pero
Hay que estar conscientes en una paciente que pueda desarrollar ictericia durante su embarazo y que se sepa que está infectada por virus de hepatitis C. La mujer embarazada con cirrosis tiene un alto riesgo de complicaciones para la madre y para el bebé no nato. Los desenlaces importantes son preeclampsia, complicaciones hemorrágicas y aspecto cirrótico o también desenlaces de parto pretérmino, bajo peso al nacer o muerte neonatal. Al dar consejería de la cirrosis en hepatitis C, aconsejo que no se embaracen o que por lo menos ponderen los riesgos antes de embarazarse. Ya les mencioné que hay riesgo de transmisión de madre a hijo de 5 a 15%. Supresión de VIH en mujeres coinfectadas reduce el riesgo de la transmisión de madre a hijo, quizá en un rango de 15% hasta 5%. Las mujeres embarazadas con hepatitis C, el obstetra le debe aconsejar evitar procedimientos invasivos durante el parto, como puede hacer monitoreo del bebé, del cuero cabelludo con monitores o de un parto con forceps. Y finalmente, ya cuando nació el bebé, al bebé habrá que tamizarlo para hepatitis C. Lo hacemos a los 18 meses generalmente después del parto. El riesgo es que puede haber un falso positivo de transmisión. Y después de 6 meses o más sigue habiendo anticuerpos maternos en la circulación fetal que pudiera dar positivo después. Esto es importante. La lactancia no está contraindicada en las mujeres con hepatitis C, que es diferente para cuando es VIH, con la excepción de que haya preocupación obvia de que hubiera exposición a sangre en la lactancia, porque por la leche materna no se transmite el virus de hepatitis C. Pero si la madre está en tratamiento para hepatitis C, así como diferimos el tratamiento cuando la mujer se embaraza, no hay datos sobre la seguridad de los tratamientos directos en la lactancia o diferimos el tratamiento, recomendamos que no amamante, nada más porque no hay datos disponibles. Voy a hablar un poquito del tratamiento de hepatitis C en gente infectada con hepatitis C. Aquí la clave es que el tratamiento funciona igual en los coinfectados con VIH que con los monoinfectados con hepatitis C. VIH no es contraindicación del tratamiento, al contrario, es otra razón para tratar a alguien. En la era de interferón, veíamos que los que tenían VIH era menos probable que eliminaran la infección porque se dependía de la respuesta inmune de la persona infectada, pero ya ahora, en esta era de la terapia directamente activa, pues ya es común, o los antivirales que son directamente activos. Para mí, sin embargo, lo difícil es la interacción medicamentosa entre fármacos para hepatitis C y para VIH. Esta tabla la hice para mí mismo, para pensar cuáles esquemas de tratamiento para VIH o hepatitis C son compatibles. Resalté los fármacos de VIH que son esencialmente compatibles con cualquier esquema de tratamiento de hepatitis C que se pueda usar. El verde quiere decir que la combinación está bien, amarillo se puede usar pero monitoreando, y rojo o que no hay datos o que se piensa que la combinación es mala. Pueden ver que sofosbuvir en los esquemas como en Vosevi pueden tener poca interacción con las medicinas para VIH. En el lado del VIH, inhibidores de la integrasa no tienen muchas interacciones y los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos no. Los
fármacos para VIH que son problemas en el tratamiento de hepatitis C, primero diría los NNRTIS, como efavirenz, que son los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos, y aquellos que se potencian con ritonavir también son un problema. En su mayoría, cuando un paciente llega a mi clínica, si ya les dan Triumec, que es dolutegravir, abacavir 3TC, sé que los puedo tratar con lo que yo quiera, para hepatitis C. Si tienen inhibidores de la proteasa, se limitan mis opciones sobre el tratamiento que les puedo dar, o trato de cambiar el esquema de VIH para uno que sea inhibidores de la proteasa, para que nos den más opciones. Glecaprevir, también Evarin, lo usamos. Como regla general, los fármacos para hepatitis C que tengan Pravir, PRAVIR, son los que son inhibidores de la proteasa. Estos fármacos en general no se usan en combinación con inhibidores de la proteasa en VIH. Por eso esa interacción tiende a ser problemática. Pero en general, el mensaje es que hay muchas posibles combinaciones que funcionan bien, hay muchas opciones. Dado que tenemos este tratamiento tan bueno para la hepatitis C y se está volviendo cada vez más barato, ¿es posible la erradicación global con tratamiento, con pruebas y con tratamiento para hepatitis C? En mi opinión, es poco probable que la estrategia funcione del todo bien. Primero, hay que encontrar a la gente que tiene la infección y es difícil porque a veces es asintomática. Casi toda la gente en el mundo con infección de hepatitis C no saben que están infectados. Se estima que nada más un 5% de la gente infectada con hepatitis C sabe que lo tiene. Pues obviamente no se le va a tratar si no se sabe que la tienen. En Estados Unidos es más o menos el 50% de la gente. Con todo el dinero que gastamos en la atención de la salud, no podemos hacer pruebas de anticuerpos en todos y encontrar a todos los que puedan tener hepatitis C. Otro problema es que los grupos de mayor riesgo, con la mayor prevalencia de hepatitis C, son marginalizados. Aquellos que se inyectan drogas, los que viven en países en desarrollo, que tienen menos acceso a la salud, a atención de la salud. El tratamiento sigue siendo caro, particularmente en Estados Unidos, por nuestra estupidez. Los fármacos no se dan en la infección, ocasionan reinfección. Hemos tratado a la gente curándoles la hepatitis C y rápidamente se reinfectan con hepatitis C. Sin embargo, debo decir que muchos de los pacientes que yo trato son usuarios activos de drogas intravenosas. Hace algunos cuantos años había pacientes que no se reinfectaban con hepatitis C, así es que la clave, en mi opinión, es que ya están entendiendo las prácticas limpias, sanas, de usar agujas, no compartirlas, porque los pacientes que a mí me dicen, sigo usando drogas intravenosas, pero jamás comparto nada con nadie y uso nada más agujas limpias, pues esos pacientes no se me reinfectan. Y los que se han reinfectado después de haberse curado son los que no me pueden decir eso con la misma claridad y honestidad. Así es que el acceso a agujas limpias sí será algo clave al tratar o intentar de tratar y curar a la gente para que no se reinfecte con hepatitis C. Mencioné un estudio que dice que el tratamiento reduce el riesgo que se asocia con fibrosis, pero no elimina los riesgos. Y finalmente, esta diapositiva es muy deprimente. 2014, a lo mejor las cosas han mejorado en algunos países, pero esta diapositiva ilustra el porcentaje de gente con hepatitis C que es diagnosticada en países individuales y luego el porcentaje
de los que son tratados. En el lado miserable, en el cuadrante izquierdo inferior, países como Egipto, solamente 20% de la gente infectada lo sabe, y de los que saben que están infectados, nada más 2% han sido tratados. Y en el lado más optimista, vean Australia, que está del lado derecho de la gráfica. En 2014, casi 90% de la gente que tenía hepatitis C había sido diagnosticada. Y quizá no saben que Australia hace unos años tuvo tratamiento universal, un programa de acceso universal al tratamiento. Así es que la esperanza es que su tasa de tratamiento, que era fatal en el 2014, sea significativamente más alta ahora. Es un buen caso de prueba de lo que puede ser posible. Hay causa ya para optimismo en grupos muy pequeños, especialmente en grupos pequeños como estudios de Holanda. El otro orador habló de España, particularmente hombres que tienen sexo con hombres VIH positivos, con acceso a atención a VIH. Es posible hacer campañas de microeliminación, pero Australia me parece un buen ejemplo potencial de todo un país en donde han sido buenos para diagnosticar la hepatitis C y tienen un esfuerzo concertado para tratar de eliminar la hepatitis C. Vamos a ver cómo les va. Pero diapositivas como estas son feas. Estados Unidos no aparece en la gráfica, pero quedamos como a la mitad. Tenemos como 50% con hepatitis C que saben que lo tienen, pero solamente tratamos a una pequeña minoría de esta gente. Se ilustra aquí en esta gráfica. Esto es Estados Unidos en el 2013 y lo llamamos la cascada o el continuo de atención. Al comenzar sabíamos el porcentaje de gente infectada. Solamente 30% del 50% se referían a la atención para recibir tratamiento y más o menos 7% realmente reciben tratamiento y luego de 5% se tratan con éxito. Todavía esta es mi experiencia personal en mi clínica de Baltimore. Es que la mayor barrera absoluta no es el medicamento mismo, ni tolerar la medicina, ni no saber qué darle a la gente. Es que la gente venga a la clínica. Ha habido un gran cambio en los primeros años de las terapias de acción directa o antivirales de acción directa. Estamos rezando, buscando algo para tratar la hepatitis C y ya se puede curar en Baltimore, pero es la punta del iceberg. No toda la gente viene. Hay más tasas de curación, pero en los últimos 2 años cayó porque la gente que quedó en Baltimore es la que tiene acceso muy difícil y sí, las tasas bajaron. Probablemente esto indica lo que puede ser un problema en otras partes del mundo, una vez que ya están universalmente disponibles los antivirales de acción directa. Hablaré finalmente del desarrollo de vacunas para hepatitis C. Soy menos optimista de que solo el tratamiento nos lleve a la erradicación de la hepatitis C. Ejemplos como estos son los que trato de presentar. La enfermedad de la izquierda es una enfermedad para la cual no había tratamiento, pero había una vacuna efectiva. Esta enfermedad ya se erradicó del planeta, con la excepción de algunos casos de Estados Unidos y Rusia, que es la viruela. A la derecha, el doctor Chase se tuvo que ir, pero esta enfermedad tiene tratamiento efectivo, pero no hay vacuna. La incidencia de tuberculosis en el 2013 eran 9 millones de casos. Como el doctor Chase y otros oradores dijeron, no hemos hecho mucho avance para evitar la tuberculosis, a pesar de que hay tratamiento, y lo ha habido, efectivo durante décadas. Hay muchos ejemplos en enfermedades infecciosas en donde se sugiere que el tratamiento solo no es suficiente para erradicar la epidemia. Es muy, muy importante que a medida que hacemos tantos esfuerzos, que es lo correcto para expandir el tratamiento, pero también hay que poner mucho esfuerzo en el desarrollo de vacunas para hepatitis C.
Por supuesto, como todos sabemos, el reto para desarrollar vacunas, bueno, son varios por la diversidad del virus. Este es un árbol filogenético, muestra todos los genotipos de hepatitis C. Y un punto a la derecha es la diversidad hasta en un mismo subtipo de virus de hepatitis C. A la derecha, no, perdón, a la mitad es diversidad en genotipo 1 y más, a la derecha diversidad en un solo subtipo. Y una vez más, como sabemos, incluso en una persona infectada, hay una cuasi especie de virus. La respuesta inmune protege contra un virus de hepatitis C, quizá no protege contra el resto de las cuasi especies, incluso en una persona infectada, menos las especies cuasi infectivas o los genotipos. O sea que el reto es enorme para el desarrollo de vacunas. A esto voy a regresar. Lo mencioné en las primeras diapositivas. Algo que me inspira es que a pesar de la gran diversidad, 25% de la gente con hepatitis C, con infección aguda, curan su infección sin tratamiento. Es obvio que el sistema inmune en algunos casos es capaz de curar la infección por sí misma. Incluso más importante es que de la gente que espontáneamente elimina la primera infección de hepatitis C, casi siempre elimina las reinfecciones subsecuentes. Esta gráfica muestra cargas virales, la línea morada, alguien infectado crónicamente, la línea roja, agudamente infectado que la eliminó. Vean que el virus bajó. Luego se reinfectaron otra vez. Lo hemos visto constantemente en las cortes de Baltimore. Cuando la gente se reinfecta, no solamente tienden a eliminación del virus, sino un bajo pico de viremia durante la infección y una duración corta, más corta de la infección, lo que sugiere que tienen una respuesta inmune adaptativa protectora para el virus de hepatitis C. Regresando a las mujeres, es interesante saber que las mujeres es 2 veces más probable que los hombres que espontáneamente eliminen la hepatitis C. Las mujeres con virus de hepatitis C crónico también tienen menor riesgo de cáncer que los hombres y no entendemos por qué, pero obviamente podría ser un indicio para entender qué es lo que es una respuesta inmune protectora en virus de hepatitis C. Como el tratamiento es tan bueno y los efectos colaterales son tan terribles, estas tasas de eliminación espontánea no eliminan nuestros esfuerzos terapéuticos. Seguimos recomendando tratamiento universal. Esta diapositiva muestra esta corte que se llama B-BASH de Baltimore, prospectiva de usuarios de drogas intravenosas en Baltimore antes de que se infectaran con hepatitis C. A pesar de consejería acceso a estos programas de agujas limpias, desarrollan la infección por virus C. Los seguimos mensualmente, algunos eliminan y a otros desarrollan enfermedad crónica y a todo lo largo les tomamos muestras de sangre para tratar de estudiar la inmunología de la eliminación del virus de hepatitis C. Esta misma población de pacientes fue parte del primer estudio fase 2 de hepatitis C en gente que está en riesgo de infección. Fue un estudio encabezado por mi colega Andrea Cox de Baltimore. Y también lo hicieron en centros de la Universidad de California en San Francisco y en la Universidad de México. Esta vacuna era un adenovirus de chimpancé seguido por un refuerzo de un virus vaccinia. Las proteínas que se incluyeron fueron proteínas no estructurales. Los inmunólogos de la sala sabrán que esta vacuna es para dar respuestas de células T y no respuestas de anticuerpos, porque las proteínas aquí no se incluyen. El pensamiento era que había buena evidencia de animales y de otros estudios de que la respuesta de las células T es importante para que haya eliminación espontánea de hepatitis C. Dijimos, vamos a hacer una vacuna con buena respuesta a las células T, y se hizo.
Todas mostraron que la vacuna hace una respuesta más robusta de las células T al virus de hepatitis C. El desenlace de este estudio fase 2, que por primera vez lo reportó la doctora Cox hace unos meses, no se ha publicado todavía. Pero el resultado fue que no hubo efecto en la incidencia de hepatitis C, ni tampoco efecto al desarrollo de hepatitis C crónica en los vacunados contra los no vacunados. Así es que se trató de un resultado sumamente decepcionante, un baldarazo de agua fría. Un estudio, imagínense, que nos llevó 7 años. Se imaginarán las dificultades logísticas de vacunar y seguir a los usuarios de droga activos que, por cierto, no les interesa el tratamiento de hepatitis C, porque si no los hubiéramos tratado antes. Es la gente, la población más marginalizada. El estudio fue muy difícil de hacer. Lo que sí se puede tener como lección es que tuvieron éxito para terminar el estudio, reclutaron al número de personas necesarias, los pudieron seguir. El único problema es que la vacuna no funcionó. Hay mucho más por hacer, entonces resulta obvio. Afortunadamente, el lado brillante de todo esto es que siempre me ha interesado no las respuestas de células T, sino las respuestas de los anticuerpos en hepatitis C. Todo el mundo quizá conoce que todas las vacunas que sabemos que funcionan son por respuestas de anticuerpos. Creo que fue conspicuamente faltante antes. Esta diapositiva describe anticuerpos ampliamente neutralizantes aislados para el tratamiento, anticuerpos aislados de gente que espontáneamente eliminaba la infección, anticuerpos monoclonales. Pudimos mapear los epítopes de unión y también entrar a la proteína de envoltura en contexto de estos anticuerpos, que es trabajo que hicimos en colaboración con el laboratorio de Pamela Bjorges, Caltech. Y la diapositiva a la izquierda muestra la estructura gris, es la proteína E2. Lo morado es el fragmento del anticuerpo. En medio son los residuos de unión de estos anticuerpos neutralizantes y a la derecha las burbujas verdes de CD81, residuos críticos de la unión en la superficie de los hepatocitos. Así es que al comparar los residuos de unión de los anticuerpos EPC3 y los de CD81, es que son casi idénticos. Quiere decir que los residuos se conservan mucho a pesar de la gran diversidad de la hepatitis C, porque se tienen que conservar para que hepatitis C se una a los residuos de unión crítica de CD81. Esto lo hizo uno de mis estudiantes que se graduó, que vio el efecto de estos anticuerpos en algunos de los países que espontáneamente eliminaban la infección. Secuenció el virus de estas personas con el tiempo. Midió las respuestas de anticuerpos de estas personas con el tiempo. Vio la capacidad del anticuerpo para neutralizar sus propios virus autólogos con el tiempo. Y ella vio que los virus gradualmente adquirían resistencia para ese anticuerpo neutralizante, como mutantes se veían. Pero ¿cuál era la aptitud del virus al escapar de la respuesta de anticuerpos? Y vio que a medida que el virus va escapando del anticuerpo, uniformemente pierde aptitud, o sea que ya no se puede replicar. Para el momento cuando ya esto se logró, los virus eran resistentes al anticuerpo, pero incompetente totalmente para la replicación en los estudios in vitro, que correspondió al momento cuando la persona espontáneamente eliminó el virus de hepatitis C. Hicimos el estudio en otros individuos y se vio lo similar. Replicamos esto en los que tenían eliminación del virus C, pero fuerte evidencia de que los anticuerpos neutrales
neutralizantes juegan un papel crítico posiblemente en la eliminación de la infección por virus de hepatitis C, algo que induzca los anticuerpos neutralizantes para las siguientes vacunas es lo importante. Continuamos estudiando inmunología que se ha terminado para poder entender por qué ese estudio no funcionó, pero nuestra dirección en el futuro inmediatamente es tratar de modificar y mejorar la vacuna para incluir en el componente anticuerpos neutralizantes. Regresando a la historia, ya les dije que no era muy complicada. Hay que recordar que la paciente se embarazó, se difirió el tratamiento mientras estaba embarazada, tuvo un bebé negativo a virus de hepatitis C sano, no tenía infección por VIH, el riesgo de transmisión de madre a hijo era muy baja y después ella eligió no amamantar al bebé, se curó, está con metadona, no está reinfectada y en términos generales estoy muy optimista de que ella siga siendo negativa de VIH y que no use drogas intravenosas y lleva a su bebé a las visitas. Me solicitó que no presentara fotografías de ella, por eso no las incluí. Resumiendo, el virus de hepatitis C es un problema muy serio, particularmente para los coinfectados con VIH. Yo secundo y enfatizo lo que otros oradores han dicho. El acceso universal al virus de hepatitis C requiere tratamiento como algo esencial y el tamizaje universal para la hepatitis C para saber quién realmente está infectado. Llamaré su atención a este sitio de internet que está en la pantalla para consultar las guías. Las mujeres que consideran el embarazo hay que tratarlas antes de que se embaracen, porque ya embarazadas no se les puede tratar mientras están embarazadas y tampoco se puede tratar a la gente mientras amamanta activamente porque la seguridad para el bebé no se conoce. Muchos esquemas de tratamiento para VIH pueden darse para tratamiento de virus de hepatitis C, conociendo la interacción entre los inhibidores de la integrasa y los de VIH. Hay que tratar de evitar la combinación. Y finalmente, mi opinión es que la erradicación global solo con tratamiento es poco probable. Hay que continuar con mayores esfuerzos para el desarrollo de vacunas. Les agradezco mucho su atención. Este es nuestro grupo de hepatitis C viral de Johns Hopkins y quiero mostrárselos por el gran trabajo que han hecho junto conmigo. Gracias por su atención.